Dios les bendiga, mi nombre es Jorge Humberto Murcia, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y en esta ocasión quiero compartir con todos ustedes una enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Y el tema que quiero tratar en esta hora lo he llamado prácticas sexuales contra naturaleza. Y quisiera hacer referencia a unos textos de la palabra de Dios que se encuentran en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, el versículo 26 y el versículo 27. Quiero tomar estos textos de la palabra de Dios. Dice así: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. Muy bien. Bueno, este pasaje de Romanos capítulo 1 pues habla de varias cosas. Habla de la impiedad, es decir, vivir en contra de la santidad o contra la santidad. Habla de la idolatría que los hombres hicieron de animales, de reptiles, de cuadrúpedos, tratando de comparar a Dios. También habla de la inmundicia, de las suciedades mundanas. También en este pasaje se habla de las concupiscencias, es decir, los malos pensamientos, los pensamientos obscenos. Cambiaron también los hombres, dice aquí la Biblia, la verdad por la mentira. Todo este pasaje de la Biblia, desde el versículo 18 hasta finalizar este capítulo, pues está hablando de actos pecaminosos de la humanidad contra Dios o contra su creador. De tal manera que aparece aquí unos actos que la palabra de Dios no los aprueba, no los califica de actos correctos o normales, pues aquí se habla de pasiones vergonzosas. Y hablar de pasiones vergonzosas es hablar de deseos carnales desenfrenados, y precisamente tiene una connotación más profunda en este caso, y es actuar contra naturaleza, es decir, contra lo que Dios ha establecido. De tal manera que al seguir navegando por estos versículos de la palabra de Dios, encontramos que aparece un acto inmoral que se relaciona con la homosexualidad. Hablar de homosexualidad es hablar de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. A eso se le conoce como homosexualismo o homosexualidad. Y no es cuestión de ser homofóbicos o, o ir en contra del pensamiento de la sociedad, no. Pues nos ceñimos a lo que la Biblia dice, enseñamos, predicamos, nosotros como predicadores de la palabra, pues enseñamos lo que la palabra de Dios dice. Por eso dije hace un momento que mi tema en esta hora es referente a prácticas sexuales contra naturaleza, y pues la homosexualidad es uno de esos actos
que van en contra de la naturaleza, porque nosotros creemos que Dios creó al hombre y a la mujer, dice la Biblia, varón y hembra los creó y les dio la bendición, la facultad de procrear, de crecer, de llenar la tierra, de tal manera que entonces el homosexualismo o la homosexualidad pues se convierte en un pecado delante de Dios y es un acto que va en contra de la ética y de la moral. Y dentro de ese acto, dentro de ese pecado llamado homosexualidad, entonces encontramos dos clases de actos y son los actos sexuales que se practican entre personas del mismo sexo, es decir, entre mujeres y varones. Entonces, la práctica sexual entre mujeres se le ha conocido como el lesbianismo, que tiene que ver con la atracción amorosa y sexual entre mujeres. Así se le conoce como el lesbianismo. Pero esta palabra de lesbianismo tiene un origen etimológico y viene de una isla. Ese nombre lesbianismo emana de una isla en Grecia. La isla se llama Lesbos y allí en esa isla llamada Lesbos, una poetisa de nombre Safo realizaba ciertos ritos paganos, fiestas paganas, y dentro de los ritos y las actividades que esta mujer desarrollaba allí, hacían actos inmorales o actos sexuales entre mujeres. De ahí que por esa razón, entonces, a esta práctica sexual inmoral que va en contra del principio de la palabra de Dios, entonces se le ha llamado el lesbianismo. Y precisamente eso es lo que leíamos hace un momento en el texto de la palabra de Dios. Como dije hace un momento, no es cuestión de ir en contra de un simple pensamiento. Esto no es cuestión de cultura ni de sociedad. Esto es cuestión de ir en contra del principio de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que como los hombres no quisieron obedecerle a Dios, entonces Dios dejó a los hombres que se perdieran en sus pasiones vergonzosas, dice la Biblia, pero Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea que esta práctica la Biblia llama pasiones vergonzosas, la califica de esa manera, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces analicemos bien y escuchemos bien lo que dice la palabra de Dios, que esta práctica tiene que ver con el cambiar el uso natural de la mujer y entonces ir en contra de lo que es natural. Dice el uso natural por el que es contra naturaleza. Lo natural, lo lógico, lo normal, lo que está estipulado en la palabra de Dios es que se pueden tener relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Claro está, dentro del matrimonio, porque ese es otro tema importante que la Biblia nos enseña. Los actos sexuales fuera del matrimonio, o la Biblia los llama fornicación o adulterio. Pero Dios instituyó el matrimonio para que dentro del matrimonio las parejas puedan desarrollar una vida sexual, normal, natural, como la palabra de Dios lo enseña. Y el versículo 27 que leímos, quiero corroborar nuevamente, dice, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, es decir, no haciendo
las cosas o la práctica sexual con la mujer, que es la manera como Dios así lo estableció, lo ordenó, se encendieron en sus lascivias. Entonces aquí aparece la palabra lascivia. Más adelante vamos a definir un poco este término. Unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, dice la Biblia. Entonces también la unión sexual entre dos hombres, varones, entonces la Biblia también lo califica como hechos vergonzosos y que van en contra de la naturaleza. Deja ese momento que no es homofobia, no es ir en contra de un pensamiento o de un desarrollo de la libre personalidad, no. Es cuestión de que nosotros, como predicadores y personas que tenemos el conocimiento de Dios, debemos enseñarlo, debemos decirle a la humanidad, a la gente, qué está bien delante de Dios y qué no está bien hacer delante de Dios. De tal manera que esto del lesbianismo no es un asunto de cultura o de sociedad. Es un problema ético y moral que va en contra de los principios de la palabra de Dios, como ya lo vimos a través del texto bíblico. Y la Biblia entonces le llama a esta práctica pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas quiere decir indignas o carentes de dignidad. A eso se refiere la Biblia cuando habla de pasiones vergonzosas, las relaciones sexuales, amorosas entre mujeres. La Biblia dice que en el principio Dios creó varón y hembra. Más adelante vamos a tomar ese texto bíblico para que nos demos cuenta que no es cuestión de juzgar, no es cuestión de hacer sentir mal a alguien, sino es cuestión de enseñar la palabra de Dios. Esto alguien lo tiene que predicar, alguien lo tiene que decir, y pues Dios me permitió en esta oportunidad decirlo, porque esto le puede servir a muchas personas a orientar, o más bien a reorientar sus pensamientos, su forma de vivir, su forma de pensar. Porque como estoy diciendo, es un problema de inmoralidad, es un problema que va en contra de la ética, y todo lo que va en contra de la ética y la moral cristiana pues es pecado. Y cualquier acto que va en contra del principio bíblico se convierte en pecado, y Dios precisamente quiere que nosotros los seres humanos corrijamos esa actitud, esos actos pecaminosos. Así que entonces la Biblia no aprueba la relación amorosa, las relaciones sexuales entre mujeres, y pues se le conoce como homosexualidad o lesbianismo. Así que si alguien que me escucha, alguien que observa este video y está realizando este tipo de prácticas, yo le digo que no lo debe seguir haciendo. Eso delante de Dios es pecado. De pronto ante la sociedad se ha vuelto normal, pero delante de Dios no es normal. De pronto para mucha gente no es pecado, es algo normal que una mujer se enamore de otra mujer, que un hombre se enamore de otro hombre y convivan, pero eso no lo aprueba Dios, eso no lo aprueba la palabra de Dios. De igual manera, veíamos en el versículo 27 de Romanos 1 las relaciones sexuales entre los mismos hombres. Dice la Biblia que los hombres dejaron el uso natural de la mujer por el uso en contra de la naturaleza y se encendieron en lascivias, hombres con hombres. Comúnmente se le llama homosexualismo a esa práctica de el sexo de hombres con hombres. Entonces,
Y la Biblia en el verso 27 dice que se encendieron en sus lascivias. Hablar de lascivia es hablar de lujuria, deseo sexual sin control. Es cuando las personas se dan a un libertinaje total, a practicar actos inmorales. Y la Biblia dice que estos van en contra de la naturaleza, en contra de lo natural, en contra de lo que Dios estableció. Hechos vergonzosos, dice la palabra de Dios, es decir, actos inmorales hombres con hombres. Y la Biblia desde el principio habló que esto no es correcto, que esto no está bien practicar, que esto no es correcto, que Dios no lo aprueba. Miremos qué dice la Biblia en el libro de Levíticos, el capítulo 18, el versículo 22. Levíticos 18, el versículo 22, dice así la palabra de Dios. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. No te echarás con varón. Es decir, no te acostarás, no tendrás relaciones sexuales con hombre, con varón, como se hace con mujer, dice la Biblia, porque esto es abominación, y la palabra abominación es pecado. La palabra abominación es maldad. Entonces, la palabra de Dios lo está explicando, la palabra de Dios lo está diciendo, que es abominación esta clase de actos. No lo decimos nosotros, no lo decimos los cristianos, los evangélicos, los pentecostales, no. Lo dice la palabra de Dios y por eso hay que predicarlo, hay que enseñarlo, hay que sacar a la luz esto que delante de Dios no está bien, no está correcto. Primera a los Corintios, el capítulo 6. Vamos a mirar aquí la palabra de Dios, Primera Corintios, el capítulo 6, versículos 9 y 10. También aquí la Biblia tiene registrado algo que tiene que ver con el tema. Primera Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces aquí el pecado del homosexualismo la Biblia lo condena igual que otro pecado, igual que la fornicación, el adulterio, la mentira, la estafa, la borrachera, el hurto, cualquier pecado. Es decir, no hay clasificación de pecados. Ante Dios, pecado es pecado. Cualquier acto pecaminoso Dios lo toma como pecado. Así que entonces este pecado del homosexualismo está registrado como un acto inmoral, un acto que se convierte en maldad y que ante Dios no es agradable, porque eso no fue lo que Dios enseñó desde el principio. Así que entonces la Biblia no aprueba este caso o este acto del homosexualismo, es decir, la Biblia no aprueba esta clase de actos. No están aprobados delante de Dios. Esta clase de prácticas sexuales que van en contra de la naturaleza. Miremos otros pasajes de la Biblia, Romanos el capítulo 13, el versículo 13 y 14. Vamos a mirar qué más enseña la palabra de Dios. Dice así la Escritura. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, desórdenes sexuales y lascivias, dice la Biblia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces aquí la Biblia dice que no se debe andar
de manera desordenada, en lujurias, en lascivias, sino que más bien nosotros aprendamos a vivir honestamente, correctamente, como la palabra de Dios lo enseña. La carta de Pablo a los Colosenses, el capítulo 3, también encontramos aquí una declaración muy importante. A partir del versículo 5, dice la Biblia: haced morir pues lo terrenal entre vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Eso tiene que ver con la lascivia, con la lujuria, con los actos sexuales desordenados. Malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces aquí la Biblia dice que la ira de Dios viene contra aquellos que practican esa clase de pecado, de cosas pecaminosas, desordenadas, como aquí lo dice la Biblia: pasiones desordenadas, malos deseos, fornicación, impureza. Todo eso va en contra del principio bíblico. Y algo más que quiero decir es que la Biblia enseña que Dios creó al hombre y a la mujer. Y dice la Biblia que varón y hembra los creó. Entonces, el género en la raza humana está definido: hombre y mujer, macho y hembra, como le quiera usted llamar, pero está definido por la palabra de Dios. Ahí está claro en la palabra de Dios. Génesis, el capítulo 1, el versículo 27. Vamos al libro de los comienzos, que es el libro de Génesis. El capítulo 1, el versículo 27, dice la Biblia: y creó Dios al hombre. Dios creó al hombre. A su imagen, a semejanza de Dios lo creó. Dice, varón y hembra los creó. Varón y hembra, es decir, hombre y mujer. No hay nada aquí más. No hay un tercer género. No, varón y hembra. Eso está establecido por la palabra de Dios. De tal manera que varón y hembra, dice la Biblia, es decir, Dios creó al género masculino y al género femenino. Ese es el modelo original. Nosotros tenemos que tener claro eso. Ese es el modelo original. Varón y hembra, es decir, género masculino y femenino. Y también yo quiero decir en esta oportunidad que muchas personas podrán cambiarse de orientación sexual, pero su género no lo podrán cambiar, porque eso es genético. Eso lo diseñó Dios. Eso el hombre no podrá cambiar. Yo soy varón y varón seré hasta el día que me muera. Eso no lo puedo cambiar. Dios creó, vuelvo a repetir, varón y hembra, dice la palabra del Señor. Así que ninguna persona podrá cambiar su género. ¿Sí? Lo que los hombres han hecho y las mujeres es tratar de cambiar su identidad sexual, su inclinación sexual. Pero ya lo dijimos por la palabra de Dios, que esto va en contra del principio bíblico y en contra de lo que Dios hizo, en contra de lo que Dios creó. Y ese es el problema del ser humano, que el ser humano siempre ha querido ir en contra de Dios. Y la Biblia dice que eso es abominación y que también esto genera que la ira de Dios venga sobre los hijos de desobediencia, dice la Escritura. Así que Dios creó a un hombre y una mujer desde el principio. Y entre ese hombre y esa mujer que Dios creó, Dios instituyó o estableció el matrimonio para el disfrute de la vida sexual. Dios lo constituyó, ¿sí? Pero infortunadamente los hombres han tratado de cambiarlo, el orden de Dios, pero eso no está bien. Eso es rebeldía, eso es obstinación. Entonces, miremos qué dice el Evangelio de Marcos, el capítulo 10,
Vamos por aquí a buscar, a mirar el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, versículos 5 al 9. Aquí la Biblia también declara algo importante. Dice así la Escritura: y respondió Jesús, y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió Moisés este mandamiento. Viene hablando algo relacionado con el divorcio. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y vuelve el Nuevo Testamento a corroborar este principio, esta gran verdad. Varón y hembra los hizo Dios. Y dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces aquí viene hablando del matrimonio, de que Dios instituyó el matrimonio para que lo conforme un hombre y una mujer, porque dice la Biblia que desde el principio Dios creó varón y hembra. Y eso dice la palabra, y ese principio no puede cambiar. Recordemos que los principios no se cambian, los principios no se negocian. De tal manera que, vuelvo a repetir, no es homofobia. Dirán: ¿qué pastor para homofóbico es? No lo es. Es cuestión de enseñar, es cuestión de decir las cosas que la Biblia dice. Y nosotros tenemos la autoridad de Dios para decir las cosas que Dios ha enseñado en su palabra. Y lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros debemos obedecer, eso está escrito. Así que ya para concluir esta disertación en este momento, quiero decir entonces que toda práctica sexual que se haga en contra del principio bíblico se opone a lo que Dios ha establecido y redunda en pecado, se convierte en pecado delante de nuestro Señor Jesucristo. Así que estas prácticas sexuales que van en contra de la naturaleza, en contra de lo que Dios estableció, es pecado. Tenemos que decirlo, es pecado. Y el pecado nos condena, el pecado nos aísla de Dios, el pecado no nos deja tener comunión con Dios. Así que si alguien de los que me escuchan está dentro de estas prácticas pecaminosas, yo le aconsejo que se arrepienta, es decir, deje de hacerlo y se vuelva al Señor y le pida perdón a Dios y siga viviendo una vida normal como Dios lo estableció en su palabra. Muchas gracias. Dios les bendiga.